De eso caigo en cuenta después y digo, qué coincidencia, ¿no? Dice uno, ¿cierto? Pero creo que es el Señor. Así que al ser un tema álgido, yo quiero pedirle el favor de que abramos nuestro corazón a la palabra de Dios, porque lo que vamos a estudiar es la palabra del Señor. Amén. Y en segundo lugar, pues que usted le pueda decir al que tiene al lado, dígale, no me distraiga, por favor, dígale, no me distraiga, te agradezco mucho que no me distraigas. Así que vamos a estar ubicaditos y allí recibiendo la palabra de Dios. Amén. Y que el Señor nos edifique a todos. Hay algo que a mí me encanta de la palabra de Dios, y es que la palabra de Dios es integral en su utilidad para el ser humano. O sea, la palabra no solamente nos da salvación eterna, vida eterna y nos enseña las realidades del cielo, sino que la palabra de Dios nos enseña también acerca de nuestro diario vivir, como padres, como esposos, como hijos, como persona que trabaja en una empresa, como persona que dirige un negocio, como pastor, como servidor, etcétera, etcétera. Y es necesario acercarnos a la palabra del Señor siempre, y tener cuidado de solo centrarnos en ciertas cosas de la Biblia. La Biblia nos enseña muchas cosas. A través de la palabra Dios nos instruye para vivir de una manera recta y agradable al Señor. No podemos negar que estamos en un mundo muy convulsionado, que va a una gran velocidad y que ha caído en lo que supuestamente llamamos desarrollo. El desarrollo intelectual ha llegado a tales niveles que encontramos unas cosas tan contrarias y opuestas a las verdades de Dios, tremendos, ¿no? Y es ahí cuando la Biblia dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas, somos la sal de la tierra. Entonces somos llamados a ser diferentes. Y estamos en una sociedad inmoral a más no poder. Si ustedes observan, nuestra sociedad hoy está ya rayando en los límites de la sociedad en tiempos de Noé o de la sociedad en tiempos de Sodoma y Gomorra. Y podemos decir, ay no, pastor, tampoco. A mí me sorprende cuando en la Biblia encuentro en las palabras de uno de los profetas decirle a Israel, has venido a ser como Sodoma y Gomorra. A Israel, al pueblo del pacto. Y hoy día nosotros estamos en una sociedad inmoral tremendo. La inmoralidad sexual abunda en todos los medios y en todos los lugares, pero hoy día en todos los centros de educación. Entonces nos encontramos ya ciudades donde en las calles públicas encontramos dispensadores de condones, en los colegios. Entonces con esta apertura de posiciones encontramos por Dios bendito, a nuestros hijos enseñándoles educación sexual. Pero ¿cuál es la educación sexual hoy? Por eso los padres de familia son los primeros, nosotros somos los primeros y tenemos la responsabilidad delante de Dios de enseñarles a nuestros hijos qué es educación sexual y enseñarles con la palabra de Dios en la mano, porque enseñarles una verdad como la sexualidad sin la palabra de Dios en la mano es poner un arma con la cual se van a hacer daño, porque necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que ilumina nuestro camino y nos ayuda a no tomar el camino del dolor y el camino del sufrimiento. Amén, hermanos. Entonces, a la velocidad que vamos, nuestros hijos van a salir mañana y van a encontrar dos hombres besándose allí, dos mujeres en las mismas, o quizás en un parque haciendo quién sabe qué. Y nuestros hijos se van a encontrar inmersos, o ya están inmersos en esta sociedad donde encontramos una cantidad de posiciones. Pero en medio de esta generación, así como José en Egipto, así como Daniel en Babilonia, Dios espera en medio de esta sociedad que el pueblo de Él sea fiel a su palabra. Entonces el tema de hoy se llama la pureza sexual. ¿Cómo se llama el tema de hoy? La pureza sexual. Así que vamos a empezar haciendo lectura de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 8,
capítulo 4, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 1 al 8. Y de hecho, aquí en la Reina Valera tiene un subtítulo que dice: la vida que agrada a Dios. La vida que agrada a Dios. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al 8. Vamos a hacer lectura. Y yo le pido el favor, así como al principio, que leamos muy atentamente a la palabra del Señor. ¿Están conmigo, amados? Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al 8. ¿Estamos allí? Dice entonces: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Creo que esa porción es muy evidente, muy clara. Son expresiones muy transparentes. Dios está llamando a su iglesia a ser santa, porque este mensaje es escrito primeramente, es una carta que escribe Pablo por la inspiración del Espíritu Santo para una iglesia, la iglesia de Tesalónica. Y es una palabra que tenemos que traer a colación hoy y que mantiene su actualidad, porque estamos viendo muchas cosas en la iglesia del Señor. Y no solamente eso, sino que muchas veces nosotros caemos en la misma corriente del mundo y somos llamados a ser diferentes. Pero quiero tratar de hacer como un pequeño recorrido histórico, así muy conciso, para que miremos nuestra actualidad. Así que en primer lugar vamos a ver el rechazo a la moral de Dios. Estamos en un mundo que rechaza la moral de Dios, y así ha sido, porque en el mundo opera un espíritu contrario, un espíritu de las tinieblas, contrario a la moral de Dios, contrario al propósito de Dios. Entonces el mundo rechaza la moral del Señor, rechaza los principios que Dios establece. Y vemos aquí que desde la creación el hombre muestra su tendencia a la independencia. Esto es importante. Desde la creación, esto no es nuevo. No es que ahora se están levantando las naciones motivadas por la filosofía y la bandera de los derechos del hombre y el desarrollo de su libre personalidad, etcétera, sino que desde la creación encontramos que el hombre tiene la tendencia a desobedecer a Dios, la tendencia a ser independiente, a ser autosuficiente, autónomo, aunque el Creador diga, nosotros pensamos que y hacemos aquello. Eso lo encontramos desde el Edén. Adán y Eva decidieron hacer las cosas a su manera, aunque ya Dios había hablado. Y siglos después entonces encontramos a una tierra, Génesis capítulo 6, encontramos a una tierra llena de violencia, llena de inmoralidad. Cuando la Biblia dice se casaban y se daban en casamiento, allí no está hablando necesariamente del matrimonio como tal, porque entonces se estaría contradiciendo Dios. El matrimonio es de Dios, es el modelo del Señor. Cuando la Biblia habla pues de que se casaban y se daban en casamiento, está hablando de los desórdenes que se estaban presentando en ese tiempo. Y tales eran los desórdenes y los extremos que Dios dijo, solamente va a sobrevivir una familia, la familia de Noé. Pero siglos después volvemos a encontrar a una tierra que estaba corrompiéndose y había ya logrado cubrir no solo las ciudades de Gomorra, sino las ciudades de alrededor, Adma, Seboín, Zoar, y esto se estaba multiplicando. Era una cosa impresionante. Y entonces Dios envió el juicio, porque, amados hermanos, el pecado trae juicio. Y lo vemos a lo largo de la Escritura.
Entonces podemos decir, pastor, y entonces esto que está pasando, esto, amados, estas son señales del fin. Porque te quiero decir algo, Jesucristo vuelve por su iglesia. Y esa iglesia es llamada a ser un pueblo diferente. Porque Apocalipsis dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. O sea que tenemos una lucha contra el espíritu del mundo. Pero luego encontramos al pueblo de Israel. Ya ahora el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, se asienta en la tierra de Canaán. Y comienza el pueblo de Israel a serle infiel a Dios y amar a los ídolos y a los dioses cananeos, como a los Baales, Astarte, Astoret, diosas. Y esos cultos de los cananeos se distinguían por su alta y abierta inmoralidad sexual. Tanto que se denominaba, había una cantidad de hombres y mujeres específicamente destinados a la prostitución cúltica, prácticas homosexuales. Era una cosa impresionante. Y en medio de eso había caído el pueblo de Israel, y entonces Dios habla a través de sus profetas, y el pueblo de Israel no se vuelve a Dios. Entonces Dios permite el cautiverio babilónico. Primero el asirio, donde Israel es destruido, y luego queda una porción que es la tierra de Judá, y Dios permite el cautiverio babilónico, porque, amados, Dios siempre juzga a su pueblo. Cuando usted y yo entramos a orar y examinamos nuestro corazón delante, eso es lo que dice Pablo respecto a la cena del Señor. Dice, examinémonos a nosotros mismos para que no seamos juzgados con el mundo. Cuando estamos orando, y bendito Espíritu Santo en nosotros, la poderosa palabra del Señor, Él viene y nos permite examinar, y nos muestra lo que está mal, y nos corregimos. Estamos haciéndole un juicio a esas conductas equivocadas. Y es necesario que nosotros nos evaluemos. Ahora llega nuestra era cristiana. Y entonces nos encontramos con lo siguiente, literal B. Del siglo XV al siglo XVIII empieza a haber un despertar en Europa, y lo que ocurre en Europa viene a afectar todo el mundo. Si ustedes observan, el matrimonio igualitario no nace en Colombia, viene de afuera. Amén. Viene de afuera. Entonces, lo que las potencias adoptan viene marcando las pautas del resto de naciones. Entonces, entre el siglo XV y el siglo XVIII nacen unos movimientos intelectuales en Europa. Y esos movimientos intelectuales, yo no voy a entrar al detalle porque aquí imagínense, pero esos movimientos intelectuales se centran en dos cosas, ¿no? Se fusionan como en dos conceptos básicos. Uno es que ponen al hombre como centro del universo. El hombre es el centro, o sea que se desplaza a Dios. Y en segundo lugar, estos movimientos intelectuales ponen la razón como medio de conocimiento, de manera que a Dios con la fe. El instrumento, el medio para conocer el mundo es la razón, establecen ellos. Entonces, después de estos movimientos, quedan en el aire, en la educación, en la cultura, en el arte, quedan unos fundamentos que se siguen diseminando hoy. Por ejemplo, los siguientes: la razón es el principio del conocimiento, por lo tanto rechazan lo sobrenatural. Es por eso que la ciencia con la fe choca, porque la ciencia enseña que tiene que haber un proceso, ¿verdad?, metódico para poder comprobar algo, y la fe no se puede probar de esa manera. Entonces ellos ponen la razón como principio del conocimiento, y se hace a un lado lo sobrenatural, que es la atmósfera de Dios. Estos movimientos también enseñaron que el hombre puede realizarse por sí mismo, es decir, no es necesario Dios. El hombre tiene poder en sí mismo y puede desarrollar sus poderes mentales, la superación personal y llegar a otros niveles. En tercer lugar, enseñan que lo único que existe en el mundo natural, que lo único que existe es el mundo natural, físico, aquel que se puede palpar. Ese es el real, ese es el que existe, y que el cielo y el infierno solo existe en las mentes
de los seres que no tienen educación, que viven en sus fantasías, enseñan ellos. Entonces, con este argumento descartan lo espiritual. En cuarto lugar, enseñan que el hombre está solo en el universo, o sea que Dios no existe, fundamento del ateísmo. Ahora, ¿qué se mueve detrás de todo esto? Que si, ojo con esto, si quitamos a Dios, no hay mandamientos y cada uno viva como quiera. Entonces encontramos a una sociedad desenfrenada, una sociedad donde Dios no está allí. Y lo tremendo es que estas corrientes de pensamiento se siguen difundiendo en los centros universitarios a través de los textos llenos de filosofía de hombres que blasfeman a Dios. Los encontramos en las academias, en los centros de educación, etcétera. Pero también en el aspecto cultural, en el arte, la música, la prensa, los libros, etcétera. Y ellos llegan a conclusiones y es lo que dejan en los estudiantes. Y saben, hermanos, muchas veces eso también pasa aún en los institutos bíblicos. Sale un joven lleno de Dios, con fe, con esperanza en el Señor, con integridad por las cosas de Dios, y lo coge un instituto bíblico y lo saca medio loco, sale de allá más incrédulo que creyente. Porque eso, los sistemas educativos están llenos de eso, de la filosofía de Kant, de Marx, que entonces el muchacho entra allá y queda todo asustado. Ay, sí, verdad, Dios no existe. Y allí es donde nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, sembrar en sus corazones la palabra, porque con toda esa cantidad de cosas que encuentran, entonces nuestra sociedad y nuestros jóvenes llegan a conclusiones como Dios no existe, esta banderita, la moral es subjetiva, es decir, lo que para ti es malo, tal vez para mí no lo es. Entonces cada uno piensa que es bueno y que es malo. Aparece el otro argumento: si te agrada, hazlo. Y se hacen a un lado los principios de Dios. Y en esa actualidad nos encontramos. Y nos encontramos, hermanos, con una sociedad que está dándole valor a lo que Dios rechaza. Tristemente es lo que está sucediendo. Pero aquí es donde la iglesia de Jesucristo debe permanecer firme en la palabra de Dios, en la sana doctrina que nuestro Señor nos ha enseñado. Y yo no estoy hablando, hermanos, de tomar una posición así de persecución y de esas cosas, no. Lo triste es el otro extremo, cuando encontramos a cristianos llevados por la corriente del mismo asunto. Ahí sí la cosa se puso grave. Hermanos, ¿me estoy haciendo entender? Pero ahora entonces vamos a ver la perspectiva de nuestro Dios. En segundo lugar, Dios espera pureza en medio de su pueblo. ¿Por qué no nos vamos a centrar aquí en la perspectiva del mundo? Igual es el mundo. Hablemos de la iglesia, hablemos de nosotros. Dios espera pureza en medio de su pueblo. Nosotros somos pueblo de Dios. Y nuestro Dios tiene unas expectativas, da unas instrucciones para su pueblo. Y ese pueblo debe acercarse a esas instrucciones del Señor y abrazarlas, acogerlas para sí. Vamos a ver aquí en primer lugar que es fundamental seguir el consejo del Señor. Y acompáñenme a leer segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 al 22, una porción hermosa de la Escritura. Vamos a leer segunda carta de Timoteo, capítulo número 2, versículo 19 al 22. Debe prevalecer el consejo de nuestro Dios. Debemos darle a la palabra de Dios el primer lugar. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, vamos a leer del versículo 19 al versículo 22. Segunda de Timoteo 2:19. ¿Están conmigo, amados? Dice la palabra de Dios: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos,
y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Esa porción que hemos leído, hay varias cosas que nos aconseja, que nos sugiere, ¿no? El Señor, que nos dice. Por ejemplo, habla de apartarnos de lo malo. ¿Cuántas veces, sabiendo que algo es malo, seguimos tolerando lo que está mal? Y la palabra del Señor dice: apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Habla de vasijas de honra y vasijas viles. Dice, en una misma casa hay dos clases de vasijas. Está la vasija hermosa, aquel florero que se pone en la sala, cierto, que adorna la casa precisamente por su belleza. Pero está también la olla quebrada allá en el patio que acumula esa agua vieja. Dice, en una misma casa hay dos clases de vasijas: vasijas de honra y vasijas viles. Y entonces el consejo inmediato es: si alguno se limpia de estas cosas. Luego, hermanos, cuando nos examinamos, encontramos que hay cosas sucias en nosotros. Amén. Hay cosas sucias. Y dice la Escritura: limpiémonos. Pastor, ¿cómo me limpio? Cuando nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios y nos apartamos de lo malo. Así dice la Escritura. Así dice la palabra del Señor. También allí habla de huir de las pasiones juveniles. Así que nosotros podemos decir: pastor, pero es que las pasiones juveniles son para los juveniles. Yo tengo 56. Yo ya pasé esa etapa de las pasiones juveniles. Pues ¿cómo le parece que aquí Pablo le está hablando a Timoteo? Y Timoteo a esta altura tiene entre 45 y 47 años. No era un juvenil. Pero le está hablando de las pasiones juveniles. Luego usted puede tener 64 y todavía tener pasiones juveniles. ¿Me estoy haciendo entender? Es decir, no es la edad, sino que siempre estarán allí esas pasiones. Y el éxito del cristiano está en someter esas pasiones a Dios. Timoteo no era un joven, pero esas pasiones lo acompañaban, como ocurre con el Hijo de Dios. Pero aquí el Señor nos da un consejo, y destaquemos esa palabra. Dice: huye de las pasiones juveniles, huye, sal corriendo. Pero cierto, hermanos, que a veces nos encontramos que en vez de huir, se juegan con esas cosas. Y el consejo de Dios es: huye. Y huye de esas cosas, y más bien sigue la justicia, sigue la fe, el amor y la paz. Y dice: ¿con quiénes debemos hacerlo? Con quienes de corazón limpio invocan al Señor. Luego, amados hermanos, hay amistades que no convienen. Hay amigas y amigos que no convienen. Si yo tengo un amigo cuyas expresiones continuamente son de inmoralidad, cuyas expresiones son de infidelidad, y me quiere de alguna manera motivar o empujar: ¿cómo te parece que te acordás de fulana? Te mandó saludes, ¿oíste? Te mandó saludes. Sabiendo él que usted es un hombre casado, o sabiendo ella que usted es una mujer casada. Son amigos que no convienen, porque con corazón limpio no invocan a Dios. Porque nuestras amistades terminan influenciándonos, hermanos. La Biblia dice: no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Amén, hermano. Muchas veces esas frases y esas cosas quedan allí cavilando en el corazón. Pero la Biblia dice: huye, huye de esas cosas. Y yo tengo un ejemplo clásico que me encanta.
Vamos por favor a Génesis capítulo 39. De hecho, es una actitud que nosotros debemos tener. Génesis capítulo 39. Ustedes recordarán que los hermanos de Jacob, los hermanos de José, hijos de Jacob, querían matar a José y al final lo lanzaron a una cisterna. Entonces venían unos mercaderes madianitas y lo sacaron de allí y se lo vendieron a estos mercaderes, y ellos lo llevaron a Egipto y lo vendieron como esclavo al general egipcio Potifar, y él se lo llevó como esclavo a su casa, y Potifar tenía una esposa allí en su casa. Y entonces cuando llegó José, yo le digo la Potifara, ¿no? Cuando llegó José, ella dijo: wow, llegó un esclavo nuevo. ¿Sabe cuántos años tenía ese muchacho? 17, dice la Biblia. 17 años. Y la Potifara lo vio. Génesis 39, versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. ¿Qué pasó con él? Él no quiso. ¿Cómo se siente a usted como varón cuando una mujer lo corteja? Se siente Tony. Estoy hablándole de un casado. Dice, yo cuando salgo es tremendo. Yo le muevo el piso a las peladas. No, yo te viera, pastor. Y de alguna manera el diablo mueve eso, produciendo cierta valoración en el hombre. Y yo creo que más bien eso debe producirnos es miedo. Dios mío, ¿cómo así que? Señor, guárdame, ¿verdad? Él no quiso. Versículo número 8. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y hablando ella a José cada día. ¿Cada cuánto le hablaba? Cada día. Yo recuerdo hace años atrás, nadie de esta iglesia, para que no se vayan a poner a pensar, años atrás, pastores, ¿cómo le parece que le fallé a mi esposa, pastor? Y yo le doy gracias a Dios porque Él tiene su gracia conmigo y me ayuda a acompañar a estos varones. Y yo recuerdo esa consejería hace años atrás como si fuera ayer, y le dije: vea, mijo, Dios nos perdona cuando nos arrepentimos y nos apartamos del pecado. Lo primero que usted tiene que hacer es borrar esos números celulares del personaje en cuestión. Si tiene Facebook, sáquela, no la bloquee, mándela para Marte. Acabe con los, escúcheme bien, acabe con los escenarios de encuentro, de posible encuentro. No vuelva a recibir un mensaje, una llamada, nada de eso. Usted se va a perder del panorama. Piérdase del escenario. Ay, pastor, pero ella es buena gente. Pero ve, tu matrimonio se va a destruir. Tenés 2 hijos, tu matrimonio se va a destruir. Y estás conociendo al Señor Jesucristo, la verdad de Dios. Y vos tenés que ser radical con el asunto. Y yo le puse una imagen, le dije: ve, eso es como cuando hay algo malo y está vivo y vos tenés que matarlo. Tenés que quitarle el oxígeno, tenés que quitarle aquello que alimenta a esa maldad. Y si vos seguís con mensajes, con llamadas, con encuentros visuales allá, eso va a alimentar ese sentimiento malo que tenés que matar. Así que quítale el oxígeno y quítale todo lo que alimente ese sentimiento, y se acaba. Sí, pastor,
Sí, sí. Listo. Nos vemos, creo que nos veamos a los 15 días. A los 15 días, como a los 12. ¿Qué hubo, pastor? ¿Qué hubo, fulano? ¿Cómo está? Bien, pastor, ¿cómo le parece que? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? No, pues es que fui y me encontré allá y ella estaba ahí y dije, amado, perdóneme, pero ese no es el diablo, eso es usted. O sea, no le echemos la culpa al diablo de lo que son responsabilidades nuestras, amados. ¿Me hago entender? Mire, yo le voy a decir una cosa. Este tema igual a mí me aplauden las rodillas para predicarlo, pero todos tenemos que exponernos a la palabra del Señor. Y yo le decía, varones, es que es tu decisión. Ya no le echemos la culpa al diablo. Tú eres el que tiene que decidir apartarte de lo malo. Porque ahora estás haciendo lo correcto, procurando apartarte de lo malo, pero si tú sigues consintiendo lo malo, yo te digo, Dios va a apretarte el cinturón. Porque tú eres un hijo de Dios. Y Él como buen padre va a trabajar en ti. Bueno, gracias a Dios ahí pudimos ir superando la situación. Pero aquí encontramos en el caso de José un hombre que desde un comienzo tomó la decisión y dijo, no lo voy a hacer. Y me maravilla este hombre porque en ese tiempo él no tenía la Biblia. No había Biblia. 2, ese hombre no era templo del Espíritu Santo como hoy nosotros. La regeneración en el Espíritu viene con Jesucristo el Señor. Y ese hombre tomó la decisión de huir de lo malo. Versículo número 10. Hablando ella a José cada día, era una presión, ¿verdad? Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él en un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. No había nadie. Yo sé, hermanos amados, que esto que les voy a decir no es la fórmula, pues, pero son herramientas que aprendemos en esta labor del ministerio. Por eso yo le enseño a la iglesia, le digo, los varones no es correcto que vayan a visitar a hermanas a la casa cuando están solas. Las hermanas no es correcto que vayan a visitar hermanos cuando están en su casa solos. Tampoco es correcto que una hermana comience a darle consejería a un hombre ya como proceso. Una cosa es hablar allí, ¿cierto? Mira, yo te sugiero, te aconsejo que. Pero otra cosa es que una hermana comience a darle consejería a un hermano. O que un hermano comience a darle consejería a una hermana. Y que entonces la hermana o el hermano comience a contarle sus intimidades al otro, soltero o casado, y comienza a contarle sus luchas de intimidad, de pareja. ¿No es que el consejero termina salvando a la víctima? Y hay que tener mucho cuidado con esas cosas, hermano. O sea, mire que este hombre huyó. Mire lo que dice el versículo número 12. Y ella lo agarró, lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. O sea, la cosa ya se volvió agresiva. Duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ellas. ¿Y qué hizo? Huyó y salió. Amados hermanos, escúchenme lo que les voy a decir. Huye de la televisión inmoral. Si usted sabe que a tal hora en tal canal hay inmoralidad, ¿qué hace usted ahí? Yo con mi esposa, nosotros trabajamos algo en la casa, estamos viendo televisión y cuando vemos como la escena así medio, porque es que hoy día ya eso es a las 3, a las 4 de la tarde, ya aparecen bueno, en ropa interior y la acción en la cama, ¿o no? Entonces ya tenemos como el ejercicio es cambiar inmediatamente el canal. Es que el control lo tienes tú. Entonces huimos. Huye de la tentación del computador. No te quedes solo en la casa con el computador, porque a un solo clic hay un mundo de perversión. Y más si tú has tenido luchas con el asunto, ponga ese bendito computador en la sala.
donde todos vean lo que usted está viendo. Pastor, ¿y dónde queda mi intimidad personal? Pues por eso es que enfrentan los problemas. Es necesario que otros nos acompañen, nos vigilen. ¿Cómo así que un televisor en la pieza del niño? Usted sabe que ahora el niño prende el televisor y ve quién sabe qué cosas. O sea, no expongamos nuestros niños, no expongamos nuestro corazón a... Yo le digo a los hermanos, ve, si vos tenés que ir a una cabina porque tenés que consultar tu correo, porque es necesario, porque no vas a esos lugares de la cabina cerrada, ¿no? Y anuncian, cabina personal y cerrada. No, al contrario, si usted tiene que realmente ir a un sitio de internet, vaya donde los computadores sean abiertos y la gente pase y vea y todo eso. O sea, usted no se exponga. Huye. Padres de familia, veamos lo que nuestros hijos ven en el computador. Evaluemos sus celulares. Pastor, es que el niño de 11 años no me deja ver lo que él ve en el celular, porque eso es personal privado. Con esa banderita es que se nos meten quién sabe dónde. Y por eso es que encontramos adolescentes aún en prácticas satánicas y los padres de familia no saben. Vean, mis amados hermanos, claro que este servidor es lo que piensa, ¿no? Si usted piensa diferente, que el Señor lo ayude, pero particularmente mientras los hijos están en la casa, deben sujetarse al orden de la casa y a seguir los principios y normas de la casa. Y como padres tenemos una responsabilidad, y es mirar lo que están viendo. Mirar lo que están viendo. Y si están viendo algo incorrecto, sentarnos con ellos, hablar con ellos, orar por ellos, enseñarles la bendita palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que convierte el alma. Poderosa es la palabra del Señor. Listo. Yo sé que a veces el momento puede ser difícil, pero hermano, a punta de cantaleta no es la cosa, sino con palabra de Dios. Huye de las conversaciones inmorales. Huye de esas amistades especiales. Amados, hoy estamos viendo tantas cosas. Que tu mejor amigo sea tu esposo, que tu mejor amiga sea tu esposa. Cuidado con las fantasías, fantasías alimentadas por imágenes inmorales. Entrar a orar y más bien a leer la palabra del Señor y a rechazar eso. Ejercita la mente en cosas buenas. Literal, ve, no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tus propias fuerzas, en tus propias capacidades. Segundo libro de Samuel, por favor. Capítulo número 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. David y Betsabé. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 1 al 4. ¿Están conmigo, hermanos? Dice, capítulo 11, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿En el tiempo que qué? Que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Detengámonos allí, hermanos. Vemos a un hombre que confió demasiado en sí mismo. Vemos a un hombre que pensó que podía manejar los sentimientos de su corazón. A un hombre que creyó que podía manejar los deseos de los ojos. Y paseando por la terraza de su palacio, vio, allí están los ojos. Él vio
Nosotros tenemos que luchar con los ojos. El hombre es más visual que la mujer. No estoy diciendo que la mujer no es visual. El hombre es más visual que la mujer. Y es necesario, hermanos, entrenar los ojos para que nuestros ojos miren lo correcto. Él salió y vio allá a Betsabé. Y ese hombre mandó a llamarla y le informaron: es una mujer casada. Es una mujer que tiene esposo, se llama Urías, es uno de tus capitanes del ejército. Y él dijo: hágame el favor y me la traen. La trajeron y le dijo: doña Betsabé, ¿cómo le va? Mucho gusto, el rey David para servirte. ¿Gusta una tacita de café? Y saben, dice la escritura que era tiempo de guerra. Era tiempo de guerra. Y él se descuidó. Porque la guerra de David era ya contra los otros soldados, pero él estaba viviendo una guerra interna. Guerra que perdió. Batalla que perdió. Tal vez nuestra sociedad machista nos enseña: no, eso, pastores, uno tiene que tener la esposa, la amiga y la amigovia. Y eso nos enseña tal vez el mundo, ¿verdad? Pero un hombre de Dios, un varón de Dios, tiene una sola mujer, su esposa. Y una mujer de Dios tiene un solo hombre, su esposo. Ese es el modelo de Dios, el modelo que Dios estableció. Lo que tenemos que hacer es apoyarnos primeramente en Dios. Si tú estás luchando, si tú estás en dificultades, apóyate en Dios, pero no te quedes allí solamente. Muchas veces, dependiendo de la situación, uno necesita una compañía. Quiero decir, un acompañamiento, un mentoreo. Y ese mentor espiritual, ese compañero espiritual, pues tiene que ser espiritual, porque si no, ahí sí la cosa se puso grave. Y yo siempre sugiero, claro que eso depende del nivel de madurez del cónyuge, apóyate en tu cónyuge. Que tú puedas con libertad acercarte y decirle a tu esposo, en un momento de tentación, decirle: mira, quiero que ores por mí, que me ayudes. Que el esposo le pueda decir a la esposa: mija, tuve un sueño feo anoche, me soñé con fulana y haciendo no sé qué cosas. Y encontrar una esposa sabia, no una que le diga: cochino, este sinvergüenza, quítese de aquí. No, porque entonces, ¿cómo nos vamos a ayudar? ¿Cómo nos vamos a ayudar? Una esposa sabia que le diga: ¿cómo así, papi? Venga, vamos a orar. Y que ella ponga las manos sobre su cabeza y orar por él y pedirle a Dios que guarde su mente, sus ojos. Que el diablo no venga a tocar el hogar, el matrimonio. Nuestras familias no son del diablo ni son de pecado, son de Jesucristo el Señor, y ahí el gobierno de Él quiere traer. Entonces, contar con esposas sabias, perdónenme, pero hay esposas que no son sabias, y que muchas veces el esposo tiene que salir a la calle a buscar ayuda porque no la encuentra en la casa. Pero también encontramos el caso del esposo, que la esposa de pronto no tiene libertad para decirle: papi, yo quiero que usted ore por mí, yo no sé por qué los ojos se me están yendo para otro lado y estoy mirando por allá, ayúdame a orar. Tenía con el morronga esta, si la ve, no, si la ve. En cambio a mí se me echa toda la culpa y entonces no hacemos nada. Yo que aquí nos reímos, pero es el diario vivir, ¿no? ¿Habrá alguna coincidencia? Entonces, claro, si el esposo sabe que su esposa va a explotar, no le va a contar. Y él va a estar viviendo una lucha solo. Y esa esposa le dará cuenta al Señor un día, porque la Biblia dice: la mujer sabia edificará su casa. Y un día dará cuenta a Dios, porque no cumplió con su papel de ser ayuda idónea. Pero también el varón rendirá cuentas a Dios, porque en la casa el varón es cabeza. Eva pecó y Dios llamó fue a Adán. Y todos estamos expuestos ante esto. De manera que no se trata de pelear, sino de que los dos se puedan sentar y hablar y apoyarnos los unos a los otros. En palabras del apóstol Pablo, él dice: miren, no se nieguen el uno al otro.
a no ser por mutuo acuerdo, porque se van a dedicar a la oración, pero una vez terminen el periodo de oración, vuélvanse a juntarse para que no os tiente Satanás por vuestra incontinencia, por vuestra incapacidad de contenerse. Entonces encontramos esposos que de pronto no cuidan ese espacio de la intimidad de pareja. Y entonces ella dice, no, ay, no moleste, no friegue, tengo calor, tengo jaqueca, tengo una migraña terrible, no me toque, ay no, me raspa, quítese. O encontramos esposos, no molesta, mija, que estoy cansado, necesito descansar, no moleste. Entonces ella, y ahí comienza el diablo a trabajar. Y debe haber mutuo acuerdo, los dos deben hablar, bueno, mi amor, ¿cada cuánto nos vamos a ver? Y cuidémonos de los extremos, ¿no? Sí, porque el extremo es al almuerzo, al ayuno, a la comida, son los extremos, pero el otro extremo es cuando ya cada 6 meses. Uy, pastor, a mí ya me olvidó cómo era mi señora. ¿Cómo? No, eso no es normal. Eso no es normal. Hermano, a usted le crecen las uñas por diseño de Dios, le crece el cabello por diseño de Dios. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con los demás productos de nuestro cuerpo? ¿Me estoy haciendo entender? Tranquilo, que el niño seguirá preguntarle, papi, ¿qué dijo el pastor? No entendí. Pero me toca hablarles así, hermano. Mire, yo creo, este servidor, puedo estar equivocado. Delante del Señor miraremos a ver. Cuando hay una infidelidad en el hogar, el culpable pagará un poco más delante de Dios, pero el otro no dejó de aportar su grano de arena también. Son los dos. Y los dos, por dirección del Señor, debemos trabajar, sentarnos y hablar con madurez. Y si no tiene la capacidad de hablar, ore primero y luego siéntese a hablar. No sea orgulloso, no sea orgullosa. Amén. Tercero, consecuencias de la inmoralidad sexual. La inmoralidad trae resultados, hermano. Todas nuestras decisiones, buenas o malas, traen resultados. No lo podemos negar. Así es la vida, así está establecido lo que rige el universo, nuestras vidas. En primer lugar, Dios disciplina a sus hijos. Estamos hablando de formación. Y es como lo que usted hace como padre de familia. Cuando su hijo hace algo mal, usted lo corrige, lo forma, le instruye. Tiene que haber formación, tiene que haber formación. Y entonces, en el caso mencionado, o sea, el caso de David, Dios envió al profeta Natán. Y Natán vino ante David y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, no se apartará jamás de tu casa la espada. Yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. La Biblia nos enseña que el primer hijo de Betsabé murió, y aunque David ayunó por eso, Dios no lo escuchó. Absalón mató a su hermano Amnón cuando éste violó a su hermana Tamar. Absalón se rebeló contra el rey David para quitarle el trono. Hubo cantidad de muertos, pero finalmente el mismo hijo del rey David, Absalón, murió. Adonías fue otro hijo que quiso usurpar el trono y él murió. Es decir, esta situación con Betsabé desencadenó una cantidad de lágrimas, derramamiento de sangre. Sus hijos sufrieron, varios de ellos murieron. Cuando hay inmoralidad sexual en casa, hermanos, hay consecuencias y una infidelidad. Hablamos de que
de las consecuencias. Literal B, observemos algunas consecuencias. La primera, ruptura en la relación con Dios. Hermano, ¿sabes cuánto cuesta levantar y sostener una buena comunión con Dios? ¿Cómo cuidar? Es como cuando usted tiene un amigo y usted dice: esta amistad que tengo con fulano es bien, es mi amigo, y tú quieres cuidarla y sostenerla, y cuando de pronto tú haces algo mal contra tu amigo o lo decepcionas, usted se preocupa y dice: no, yo tengo que hablar, yo tengo que cuadrar esto porque es tu amigo. Cuando desarrollamos amistad o comunión con Dios y tenemos que construirla con los años y empezamos de verdad, o sea, Dios deja de ser el Dios en el trono allá para convertirse en nuestro amigo, y empezamos a caminar con Él, a tener comunión con Dios, empezamos a amar a Dios, a amarlo a Él. Nos duele cuando le fallamos, y entonces eso rompe, eso hace una ruptura en la relación con Dios. Sufre, la relación con Dios sufre, y es necesario entonces volver a restaurar la buena comunión con Dios. En segundo lugar, la familia es lastimada. La familia es lastimada. La familia se hace vulnerable a los ataques del enemigo. La esposa, si es el esposo el que falla, la esposa se hace vulnerable a los ataques del enemigo. Si la que falla es la esposa, entonces el esposo se hace vulnerable a los ataques del enemigo. Los hijos, ¿cómo sufren los hijos? Empezando porque al hacer una cosa de estas, pues se abre la puerta grande de la casa para que el enemigo venga a dañar. Se daña la armonía del hogar. Y si de pronto alguien dice: pastor, pero es que mi cónyuge no se enteró. Pero el diablo sí, y Dios también. Y de pronto el cónyuge no enterado comienza a decir: pero ¿qué me pasa? ¿Yo por qué estoy con estas luchas? Y empiezan a suceder cosas. Sufre en tercer lugar la persona misma. El afectado sufre. ¿Por qué? Porque él es un soldado, ella es una guerrera del ejército de Dios, pero ahora vemos a un soldado herido, a una guerrera herida. Y son heridas muy duras, heridas severas, amados. Y me queda corto tiempo, pero yo voy a ir despacio. Mire, hermano, el libro de Proverbios dice: ¿quién tomará fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Quién caminará sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se acerca a la mujer ajena. Es decir, que hay un fuego, y ese fuego, el fuego del adulterio, es un fuego que quema, que hiere al soldado de Dios, que hiere a la guerrera de Dios. Y es una herida tremenda, porque ustedes saben que las heridas causadas por quemaduras necesitan un proceso especial de sanidad. Entonces el soldado o el guerrero o la guerrera es herida, y claro, sufre el dolor, ¿verdad? Entonces no puede seguir al frente de batalla, porque va a ser destruido. Entonces hay un retraimiento, la persona vuelve atrás. En cuarto lugar, el plan de Dios es afectado. Allí me faltó el término. El plan de Dios es afectado. El plan de Dios sufre. Y el caso lo vemos aquí en Sansón. Sansón se enamoró de Dalila. ¿Y qué pasó con Sansón? Sacaron los ojos, terminó siendo esclavo y terminó sin fuerzas, siendo la burla de los filisteos por Dalila. Pero el plan de Dios con Sansón no era ese. El plan de Dios era todo lo contrario, que él fuera el instrumento del Señor para derrotar a los filisteos. O sea que el plan de Dios sufre. Y hay otra, en quinto lugar, las finanzas sufren. Las finanzas sufren. Mire, hermano, yo me he encontrado con esas situaciones y veo que casi siempre las finanzas de la familia caen. Llega un momento donde las finanzas se vienen abajo, caen los negocios, empiezan a salir mal, cosas empiezan a ocurrir.
Y en sexto lugar le puse allí, entre otras, ¿cómo? Hay pérdidas como la pérdida de la confianza. El resto de la familia, además del núcleo, comienza a sufrir. Aparecen aún enfermedades. ¿Usted sabía que Tuluá es una de las ciudades en promedio con más alta tasa de SIDA? Y otras, ¿no? Por el nivel de depresión, de estrés durante el tiempo, las defensas se bajan, viene la enfermedad, etcétera. Pero les tengo una buena noticia: Dios es salvador y restaurador. A mí me maravilla Dios. A mí Dios es hermoso. No hay nadie como nuestro Dios. Dios es poderoso. Él es el único que puede transformar todas las cosas. No hay nadie como Él. Nadie como Él. Entonces, acompáñenme a leer, por favor, porque le voy a hablar aquí de la historia de un caso especial. Josué capítulo 2. Vaya unas hojas hacia atrás, por favor, al libro de Josué, capítulo número 2. Es un caso especial. Y vemos aquí Dios cómo restaura, cómo sana, cómo transforma, porque poderoso es Dios para hacerlo. Josué capítulo 2 nos habla entonces, estamos comenzando el libro, cuando Josué es comisionado por Dios para ir a conquistar la tierra prometida, ir a conquistar la tierra de Canaán. Y entonces Dios llama a Josué y ellos pasan el Jordán y Josué dice: bueno, hágame el favor, 2 espías, y los escoge. Le dice: muchachos, van a ir a conocer la ciudad de Jericó. Era la ciudad más grande, la de las murallas más grande, la primera que iban a conquistar de la tierra prometida. Y llaman a los 2 espías: ustedes van a ir a ver esa ciudad, cómo son las murallas, cómo está vigilada, y van a traer la información. Y se fueron los espías. Pero en el proceso, los espías tienen que llegar a un lugar allá, y ellos suben. Leamos por favor Josué capítulo 2 verso 1. Dice: Josué hijo de Nun envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab. Ellos entraron en la casa de la ramera que se llamaba Rahab y posaron allí, y allí se quedaron. Entonces el rey de Jericó tomó a los soldados: vayan a la casa de Rahab, que ahí están esos sinvergüenzas que nos vinieron a espiar. Y se fueron para allá los soldados, y Rahab dijo: muchachos, los vienen a agarrar, ¿y a dónde los pongo a ustedes? Y los cogió y los metió en una cantidad de ropa que ella tenía allí en la terraza, y se escondieron los muchachos. Y llegaron los soldados y no encontraron nada. Se fueron. Entonces ella fue y los llamó y dijo: ya se fueron, muchachos, ya ustedes pueden salir. Y ellos dijeron: listo, Rahab, nos vamos. No, venga, yo necesito que hagamos un compromiso los 2, porque es que yo ya sé, y se dice que Jehová Dios les va a entregar esta ciudad, que Jehová Dios está con ustedes, y que ustedes van a tomar posesión de toda esta tierra. Por eso ha desmayado el corazón de sus habitantes. Como yo sé que ustedes vienen a destruir esta ciudad, yo los guardé en mi casa. Yo les pido a ustedes que ahora protejan mi vida y la de mi familia. Y ellos le dijeron: está bien, vamos a proteger tu vida. Eso sí, vas a hacer algo. Es que cuando tomemos la ciudad, tú vas a sacar por tu ventana el hilo de grana. Ella tenía un cordón de grana. Grana quiere decir rojo, carmesí. Lo vas a lanzar por la ventana, y cuando los soldados entren, esa será la señal para que en tu casa no se toque a nadie. Si alguien está afuera, se muere. Solamente los que estén dentro de tu casa serán salvos. Y ese hilo rojo nos recuerda el poder de la sangre, porque los israelitas, cuando fueron a salir de Egipto y vino el ángel destruidor, ellos aplicaron el rojo de la sangre en sus puertas, y el ángel destruidor no entró a sus casas. Amén. Ese rojo nos habla del poder de la sangre de Jesús, que nos libra del juicio. Entonces, cuando nosotros pecamos, lo que tenemos que hacer es salir corriendo a la presencia de Jesucristo el Señor, con un corazón genuinamente arrepentido, y vendrá con poder la sangre de Jesús para limpiarnos del pecado. La sangre redime, la sangre trae libertad y sanidad, la sangre restaura, la sangre de Jesucristo. Y me llama la atención algo, escúcheme: la primera sangre que Jesús derramó fue en la circuncisión
a los 8 días de nacido, Jesús fue circuncidado. Y si la sangre nos habla de redención, quiere decir que todo nuestro ser, incluyendo nuestra sexualidad, ha sido redimida por la sangre de Jesucristo. La sangre que derramó en su cabeza habla de redención de nuestra mente. La sangre en sus manos, redención de nuestras obras. La sangre en sus pies, redención de nuestro andar. La sangre en sus espaldas, redención de la fuerza para servirle a Dios. Redención de los lomos cuando habla de la fructificación y la multiplicación. En Cristo hemos sido completamente redimidos. Así que el día en que entraron los soldados y vieron allí ese rojo, no entraron a esa casa. Y dice el versículo capítulo 6, avance a Josué capítulo 6. Josué 6:25. ¿Están conmigo? Josué 6:25. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre. Dios quiere salvar las familias. Dios quiere salvar las familias. Y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Avance conmigo a la carta a los Hebreos capítulo 11. Esta mujer, dice la Biblia, que era una ramera. Esta mujer, Rahab, era una ramera. Y esa mujer, por lo que hizo, Josué le perdonó la vida a ella. Ella salvó su familia. Dice Hebreos capítulo 11 versículo 31. Estamos leyendo Hebreos 11. Hebreos 11 nos habla de los héroes de la fe. ¿Están conmigo allí, no? Hebreos 11:31 dice: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Hermanos, en ese capítulo es donde aparecen los héroes como Abraham, como Moisés, ¿verdad? Todos esos hombres de tremenda fe en el Señor. Por la fe los jueces, Gedeón, Barak, Sansón, etc. Entre esos grandes hombres de Dios aparece una ramera, Rahab. Y como si fuera poco, en el Evangelio de Mateo, cuando comienza el Evangelio y se nos presenta la genealogía de Jesucristo, se nos habla de la ascendencia, se nos habla de sus antepasados, y allí dice Rahab, la ramera. Dios tomó a esta mujer y la honró, la levantó, y era una ramera, porque Dios restaura todo lo que el diablo ha dañado. Tal vez, le hablo a los jóvenes, usted no se ha casado aún. Y tal vez, hoy que empiece usted a leer la palabra y a entender, usted dice: me hubiera guardado virgen para el matrimonio. Pero Dios restaura todas las cosas. Dios restaura todas las cosas. Tal vez usted diga: pastor, usted no sabe las luchas que yo he tenido en mi casa, con mi esposa. Dios restaura todas las cosas. O tal vez usted como esposa dice: no, pastor, es que ese marido mío. Dios tiene el poder de transformar todas las cosas. Dios quiere transformar tu casa, porque Dios ama y bendice el matrimonio. Dios estableció el matrimonio y dentro del tal la sexualidad. El matrimonio es el modelo de Dios. Un hombre para una mujer para un hombre. Ese es el modelo de Dios. Y no importa, amados hermanos, lo que diga fulano, lo que diga el otro, la filosofía, la psicología, no importa lo que digan los hombres, no importan las palabras de ellos. Esta es la palabra que permanece para siempre, y esta Biblia dice: honroso sea en todos el matrimonio. Eso fue lo que Dios estableció y lo que el Señor nos vino a dar. Ese es el principio de Dios. El matrimonio es una bendición de Dios, es un tesoro del cielo. Cuida tu matrimonio, cuida tu esposa, cuida tu esposo,
cuida a tus hijos. Yo le invito a cerrar su Biblia.